con nosotros totalmente en vivo, pues en este esfuerzo para los coordinadores de Divina Voluntad y para todas aquellas personas que quieren conocer más esta forma de llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. No me gusta decir espiritualidad porque creo que es mucho más universal que una espiritualidad o un carisma. Y es por eso que tengo el día de hoy el gusto de presentarles al padre Osvaldo Perleche, de Perú, peruano, que pues está conectando con nosotros y que el Señor lo ha llevado poco a poco a la divina voluntad, y le saludo afectuosamente. Padre Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes que nos han invitado, y con gusto aquí para poder compartir con ustedes este don de dones que es la divina voluntad. Pues padre, yo quisiera un poquito presentarlo. Antes de presentarlo, decirles que nuestro hermano Jesús Ausocúa tuvo una cuestión médica y iba un poco retrasado. Probablemente pueda unirse, pero a lo mejor no se puede unir, así que nosotros vamos a seguir la entrevista para poder, ya porque sabemos que el padre Osvaldo es bastante ocupado y queremos que ustedes gocen lo que él nos va a decir sobre cómo el Señor lo ha llevado poco a poco a la divina voluntad. Me gustaría presentárselos, el padre Osvaldo Perleche, que él es oriundo de Chiclayo, de Perú, y pues está muy joven. Nació el 29 de enero de 1972, tiene 21 años de haberse ordenado sacerdote, y él ha sido maestro tanto para los aspirantes al sacerdocio como para dar clases, ¿verdad?, dentro de la cuestión sacerdotal. Y él lo ha hecho en San Carlos y San Marcelo, en el Seminario Mayor como formador primero, de 2002 a 2010 hasta el 11, y también en San Carlos y San Marcelo en el Seminario Mayor de Moche desde el 2014 a la actualidad. Y él, a mí me contaba Jesús que él poco a poco ha ido conociendo la divina voluntad y que se ha ido uniendo a los retiros de sacerdotes, a las actividades que hay con sacerdotes, ha ido conociendo más a Luisa Picarreta y ha entendido poco a poco más lo que se refiere a la maravillosa forma de vivir la divina voluntad, inspirada y transmitida a Luisa Picarreta por nuestro Señor Jesucristo. Cuéntanos, padre Osvaldo, primero que nada un poco de su vida, cómo se hizo sacerdote, qué fue lo que pasó en su vida para que usted optara por este camino, para que lo ubiquemos, y luego cuéntenos también cómo es que poco a poco ha ido yendo a la divina voluntad y cuál ha sido el impacto en su sacerdocio. No lo escucho. En cuanto... ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. Vale. Bien, entonces, en cuanto a mi vida sacerdotal, desde muy niño he sentido el llamado a ser sacerdote, desde pequeño, por las personas que han contado, ¿no? Por ejemplo, mi profesora de la escuela de primaria, cuenta ella que alguna vez yo le he dicho, era muy pequeño, a mis padres también, que quería ser sacerdote. Y también Dios ha puesto muchas personas en mi camino para recordarme este llamado, que yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, por ejemplo, también sentí un fuerte llamado de parte de Dios para consagrarme. Luego, en la adolescencia, he puesto compañeros que también querían ser sacerdotes y me recordaban a mí que querían ser sacerdotes, cuando yo a veces ya estaba un poco distraído en este camino. Cuando estuve en la pre para la universidad, también otro joven me contó que su hermano quería ser sacerdote. Entonces yo escuché una voz que me dijo, tú haz lo mismo, ¿no? Porque mi compañero contó que su hermano llegó y dice, Osvaldo, mi hermano ha llegado, ha dejado todo y se va al seminario, quiere ser sacerdote. Entonces yo tenía ahí 17 años, ¿no? Y yo escuché una voz que me dijo, tú haz lo mismo. Entonces me confirmé y me hicieron el sacerdote del párroco que sea acólito para mi acompañamiento espiritual. Y luego ya en la edad de 18 ya ingresé en el seminario, ¿no? Y empecé mi etapa de formación. Entonces veo yo que muchas personas, Dios ha puesto muchas personas en mi camino desde pequeño para que yo pueda darme cuenta que me llamaba hacia el sacerdocio, ¿no? Y bien, pues ha sido un camino, ¿verdad?, con
con dificultades, problemas, como es en todo camino, ¿verdad?, cristiano, pero me siento contento, feliz, realizado, que Dios me haya llamado a ser sacerdote, ¿no? Y bien, pues también se me da la oportunidad de formarme, aparte de los estudios que uno recibe en el seminario, hice una licenciatura en Historia Eclesiástica y Bienes Culturales, y luego ya pues también está un poco de formador en el seminario, un buen tiempo con los más pequeños. Yo estaba en el grupo de la sección de propedéutico, allí con los que recién llegaban, y después también dando clases, ¿no?, específicamente hasta la actualidad de historia de la Iglesia. También en cuanto a la divina voluntad, ha sido algo también como un rompecabezas, lo llamo así, ¿no?, en el sentido de que cuando yo regresé de estudiar, vine ya a Perú, me encontré con unas religiosas que habían llegado aquí a la arquidiócesis, de donde soy yo, y ellas me hablaban de la divina voluntad, ¿no? Entonces no conocía yo lo que ellas me conversaban. Y bien, pues entonces me dieron el libro de la Pasión, que me pareció bastante interesante, me gustó mucho leerlo, meditarlo, y fui conociendo un poco a Luisa Picarreta, a San Aníbal de Francia, y luego ya empapándome más de los giros, y claro que lo tomé yo muy personal porque me gustó la palabra de los ecos, ¿no? Porque yo sentía algo interiormente que no sabía qué buscaba, ¿no? Y yo ya era sacerdote, pero se sentía como algo más que como que me faltase en mi vida sacerdotal, cristiana. Y no sé, cuando yo leía los escritos, pues me quedaba muy lleno de Dios y la palabra eco, ¿no? Los ecos, yo sentía como que era un eco que resonaba en mi corazón, lo que buscaba, parece que lo encontraba yo ahí. Me daba hablando espiritualmente, mucha sed de querer empaparme más, de ver más de los conocimientos. Y estas hermanas religiosas me hablaban mucho iba a visitarlas, ¿no?, para conocer un poco más. Ellas explicaban, pues todas ellas explicaban sobre la divina voluntad, tenían bastante tiempo ellas ya con estos escritos que los meditaban. Y así fue como me causó a mí mucha alegría, impresión, se puede decir así, ¿no? Me sentía muy feliz al conocerlo. Y luego, ya por cuestiones también de trabajo pastoral, me mandaron muy lejos de la ciudad, a 3.000 metros de la ciudad, y fui aquí le llamamos la sierra, los Andes, la montaña. Me llevé todos los libros que la hermana me dio, los volúmenes, entonces como me los llevé allá, y ella misma me decía, ¿no?, Dios lo ha llevado allá para que se lean los volúmenes, porque aquí en la ciudad era difícil por el trabajo, ¿no? Aquí tenía mucho trabajo pastoral, allá la vida un poco más tranquila. Y bueno, entonces yo me tracé leerme como 5 páginas todos los días, así, y leí los volúmenes. ¿Cuánto tiempo se tardó, padre? Mire que yo he sido inconstante, pero estuve 2 años allá, 2 años en la sierra. Híjole. Y en los 2 años yo leí los volúmenes. ¿Se los leyó completos? Sí, los leí de un solo, así como decimos aquí, de un solo tirón, ¿no? De un solo tirón. Los leí todos, claro que hay unas cosas que no comprendía, ¿no?, que son profundas, pero me tomé como esa meta de leer todos los volúmenes, entonces los tenía en opúsculos, en libros pequeños, ¿no?, y los iba leyendo así, los terminé, bueno, y además también seguía en contacto con estas religiosas, ¿no? Luego ya cuando he venido aquí a la costa otra vez, donde estoy ahora en Cartavio, en esa zona que es el valle, ¿no?, muy cerca al mar, quería también un poco de apoyo espiritual, ¿no? Entonces empecé a rezar mucho, lo digo porque, bueno, lo he leído, las madres regresaron a su país, me quedé un poco como solo, entre comillas, así decía yo, ¿ahora qué hago? Porque no tengo muchos vacíos y quisiera hacer preguntas, ¿no? Entonces recé mucho para ver quién me puede ayudar, ¿no? Rezaba mucho para ver cómo puedo hacer. Y entonces algo que me impactó mucho fue que recibí una llamada por WhatsApp, un mensaje.
que me invitaban a estos grupos donde pertenece Jesús, ¿no? Es un santuario de reparación del Sagrado Corazón. Yo hice muchas preguntas a la persona que me llamaba, a que me escribía, le digo, ¿quién es usted? Y todo eso, ¿no? Entonces, Dijo, es una secta, el WhatsApp es una secta. ¿cómo me ha contactado usted? ¿Quién le ha dado mi nombre? Algo así, ¿no? Le decía, porque me invitaba a las reuniones. Y bueno, entonces ya me fié de la persona, porque no la conozco quién es. No sé quién es la persona que me escribió, sé que es una hermana, ¿no? Y me puse en contacto con Jesús. Y entonces, bueno, entonces ya conocí un poco a Jesús, como conocí a Salvador por los videos, ya entonces me dio más confianza también y gusto además de poder hablar con él, ¿no? Porque yo bajaba videos, porque formé un grupito de reparación aquí en mi parroquia, y los laicos aquí respondieron muy bien, un grupo de señoras muy devotas, piadosas, respondieron pronto para formar un tipo cenáculo, algo así era, ¿no? De rezar ante el Santísimo. Y yo bajaba videos, entonces ahí bueno, bajaba videos de Salvador, ¿no? Que explicaba, de unos padres también, me parece que de dos hermanos, no sé si de qué país, que también entran aquí, ¿no? Son Duten, ¿no? Los hermanos Duten. Eso, ellos, porque eran dos. Entonces ya los veía yo en las reuniones y le agradecí mucho a Dios porque había respondido a mi llamado, ¿no? A mi petición. Pero rápido, no lo dejó ni. Y entonces ya empecé a reunirme con ellos, con la formación y todo, ¿no? Y bien, pues entonces me siento contento y agradecido de Dios porque, bueno, la divina voluntad es un conocimiento profundo, ¿verdad? Y no acabaremos de comprender todo, pero sí de llenarnos de Dios. Padre Osvaldo, dentro Sí. del conocimiento de la divina voluntad, es que es amplísimo, vastísimo. ¿Qué fue lo que más le impactó su sacerdocio y le dio la vuelta a su sacerdocio? Mire, todo bueno, nosotros como sacerdotes lo estudiamos, lo leemos y hasta lo predicamos, el tema de la reparación, ¿no? La reparación me ha impactado mucho, la reparación que Jesús hace en todo momento, ¿no? Y como también María, o sea, el reparar, el estar en cada momento reparando los actos humanos para hacerlos divinos. Y decía yo, pues miren, cuánta gracia uno puede recibir y también hacer, ¿verdad? Si imitáramos estos actos que hacía Cristo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención y especialmente cuando repara por los sacerdotes, ¿no? Por lo que me ha marcado más a mí eso, ¿no? Me ha marcado más eso. Dentro de esto que lo ha marcado, ¿cómo es, a partir de que ya conoce un poco más de divina voluntad, y bastante más, porque desde todos los volúmenes le da a uno una idea muy clara de la celebración que usted hace de los sacramentos? ¿Cómo siente ahora los sacramentos a la hora de celebrarlos? ¿Y qué sacramentos con el que más se encuentra usted en unión con Jesús y que lo ha percibido? Sí, esa es una buena pregunta que también yo le he replanteado, ¿no? Es que a veces nosotros como sacerdotes hacemos muchas actividades, muchas cuestiones pastorales, ¿verdad? Buenas y todo, pero creo que la divina voluntad, me parece a mí, me hace tomar conciencia más profunda de lo que es el sacerdocio, porque por medio de Cristo, por medio de mi persona, que soy una criatura, ¿verdad? Con limitaciones, imperfecciones, se puede decir que se puede hablar así humanamente, doy vida a Cristo, presto mi voz, mis actos, mis sentimientos, ¿no? Mi mirada. Es lo que yo cuando leía la Divina Voluntad y luego celebraba la misa, por ejemplo, ¿no? No sé, sentía, yo a veces cuando me preguntaba a la gente, ¿qué siente usted en la misa o en la Eucaristía? Me parece a mí como que, no sé si puedo exagerar de soberbia, pero sí, digo lo que siento, ¿no? Como que siento ahora con más conciencia que Cristo habla por medio mío en el momento de la consagración, que es así, como teológicamente nos enseña, ¿no? Pero soy más consciente
y de la exigencia, ¿verdad?, del sacerdote de celebrar la Eucaristía, pero presto mi voz, o sea, Cristo por medio mío, ¿no?, ¿verdad?, habla a la comunidad. Y me impacta mucho las palabras de consagración. O sea, me da una nueva visión, una nueva conciencia. En el momento de la consagración es lo que yo siento mucho cuando consagro, o cuando también digo, hay una frase en la misa también, aparte de la consagración, les doy mi paz, les doy mi paz, les entrego mi paz. Entonces es como Cristo que está hablando ahí en la misa, ¿no? Y que a veces ni el sacerdote o el pueblo también se da cuenta de esas manifestaciones profundas de Cristo en la celebración, ¿no? O en la absolución, yo te absuelvo. ¿Verdad que los sacerdotes lo sabemos teológicamente, lo sabemos pastoralmente, pero no sé, me da un nuevo sabor a mí, después de haber leído los volúmenes de lo que nos dice Cristo a los sacerdotes, como que toma una nueva, los sacramentos o lo que hacemos tiene un nuevo sabor, si se puede llamar así, ¿no? Algo Sí, especial, algo especial. la voz de Jesús como sacerdote para ustedes, que los increpa, que purifica, ¿qué es lo que a usted como que le hizo o le ha dado el golpe de un cambio en su entrega como sacerdote? Sí. Miren, nosotros hacemos retiros sacerdotales, desde que estamos en el seminario hacemos retiros, ¿no? Nosotros hacemos retiros y se nos habla sobre el sacerdocio, las encíclicas, los ejercicios ignacianos y todo eso que nos hablan y que nos llena de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, cuando uno lee los escritos y Jesús mismo, ¿verdad?, su sufrimiento por los sacerdotes, las reparaciones por los sacerdotes, me hace comprender mejor la santidad, ¿no? Porque, como repito, nosotros sabemos, el cura de Ars tiene hermosas reflexiones sobre el sacerdocio, pero, o sea, el haber leído los volúmenes o meditarlos hoy en día también, ¿no? Porque en las horas de la pasión, en la cena eucarística, en el lavatorio de pies, ¿verdad? Jesús, bueno, reparando en todo, en todas las horas de la pasión, pienso yo que a mí personalmente, me hace tomar más conciencia de la profundidad, de la santidad, de la preparación que debemos tener, ¿no? Yo pienso, si hubiéramos sabido eso antes en el seminario, porque todo eso, ¿no?, repara todos esos detalles de Jesús que va a reparar, como dice Santa Luisa, no se le escapa nada a Jesús, todo repara, ¿no? Como que entonces me hace, pues, darme cuenta de la dignidad, de la grandeza y del compromiso y la exigencia que tenemos como sacerdotes nosotros para, pues, ejercer el ministerio, ¿no? Lo cual es sumamente importante, sobre todo usted es un formador. Yo veo que usted es un maestro, es un profesor, y el Señor se ha encargado de enseñarle la divina voluntad. ¿Cómo enseña ahora en su cátedra, ahí en el seminario? Bien, yo soy ahora profesor, no maestro, ahora, de clases. Me toca a mí dar curso de historia de la iglesia, ¿no? Historia de la iglesia. Y bien, pues la iglesia, como sabemos, es santa porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? La cabeza es santa. Sus miembros somos pecadores. Y bueno, pues si puedo dar mi pequeña opinión, muchas cosas que han sucedido en la iglesia es precisamente porque nos hemos dejado llevar por la voluntad humana. Todos los problemas, dificultades, controversias, herejías, escándalos, división, es justamente por la falta de unirnos o agarrarnos de la voluntad de Dios, ¿no?, de la voluntad divina. Entonces, aunque la divina voluntad no se puede, me parece a mí, no se puede hablar así a los cuatro vientos, ¿no? Irradia mucha luz la divina voluntad. Entonces, a algunos los ciega y a otros los ilumina. Entonces, hablar así, bueno, puedo hablar de, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? A un grupo que entiende de la divina voluntad o conoce, ¿no?
pero de todas maneras me sirve para, a menos personalmente, me sirve a mí para darme cuenta de que, como repito, todas estas cosas que han sucedido y que pueden seguir sucediendo es porque nos apartamos de la voluntad de Dios, ¿no? De la voluntad divina. Y a usted le sirve para transmitir sus enseñanzas, las transmite de otra manera. Yo siento que las debe transmitir de otra manera. Bien, yo creo que de todas formas saber conocer este don tan grande que Dios nos ha puesto en nuestras manos, creo que sí, nos hace, como le repito, es una luz, ¿verdad? Una luz que nos invita a, yo lo siento así, como que, por ejemplo, me hace tomar más conciencia del bautismo, ¿no? Como bautizado, me hace tomar más conciencia como sacerdote. En nuestras acciones mismas, yo mismo, cuando a veces, ante mis limitaciones, dije, ya, me estoy dejando llevar por mi voluntad humana. La divina voluntad siempre nos está hablando de llamar a Cristo en todo momento, y las torpezas que cometemos diariamente es porque prima nuestro yo, ¿no? Nuestro yo, y no la divina voluntad. Es lo que me hace tomar conciencia a mí todos los días, ¿no? Y eso es grandísimo. ¿Y qué es qué nos diría del concepto de santidad humana y santidad divina? Bien, el Papa mismo, hace poco yo estaba leyendo una catequesis de las 4 coordenadas que hay en la iglesia, ¿no? Y que si faltan estas 4 coordenadas, pues no somos iglesia. El Papa dice, podemos ser voluntad humana, santidad humana, yo diría, es como un grupo de personas que son buenas, ¿no? Que incluso hacen cosas buenas. Hacen cosas buenas, pueden ser hasta gestos solidarios, reunirse para ver cómo van, ¿no? Entonces, pero si falta lo más importante, que es la formación, la oración, la fraternidad, si falta pues estos 4 puntos, ¿no? Entonces no somos iglesia, es el Papa, ¿no? Porque falta lo más importante, que es el Espíritu Santo. Entonces, la santidad humana está justamente en sentirnos buenos, ¿no? Hacer cosas buenas. Pero lo que falta para santificarnos o para ser de verdad iglesia es justamente la divina voluntad, que es, ¿verdad?, reparar y revestirse de Cristo y ser otro Cristo, como dice San Pablo, ¿no? Es lo que sería, porque si no hay voluntad divina, o divina voluntad, mejor dicho, el ego nuestro es el que impera, ¿no? Nuestro ego. Sí. Y qué importante es que nosotros, en el momento que ya tenemos conciencia de la divina voluntad, los actos que realizamos tienen un impacto grandísimo. ¿Cómo usted ubica el que el Señor haya puesto en usted esta inquietud en un momento tan convulso como vivimos todas las naciones y especialmente en el Perú? ¿Cómo usted lo relaciona para poder sacar a su nación adelante este conocimiento de la divina voluntad? Bien, la hermanita que me hizo conocer la divina voluntad, me dijo ella, amén, usted tiene su apellido, La Cruz, me dijo así, ¿no? Por apellido materno, Santa Cruz. Me dice, la cruz ya la tiene, y le toca enseñar, ¿no? Primero uno pues tiene que conocer, ¿verdad? Conocer, desear conocer, y también transmitirlo, me dice la madre, ¿no? Transmitirlo, y eso no le va a ser fácil. No, a menos que en el apellido tiene la cruz, ahora tiene que cargar la cruz. Entonces, para mí es una exigencia, ¿verdad? No podemos quedarnos callados, pero sé que también nos trae cruz, ¿no? Porque, y he escuchado a otros sacerdotes cuando a veces compartimos sobre el tema de la divina voluntad, pues, ¿verdad? Hay estas cosas. Pero yo le pido a Dios que ponga en mi camino personas, porque el Señor mandó de 2 en 2, no mandó nunca solo los apóstoles, ¿no? Ponga en mi camino personas que me ayuden, ¿verdad? Si Dios lo permite, poder transmitir, fomentar, ayudar a que las personas conozcan la divina voluntad. Yo creo que como tiene tanta luz, nos hará tomar conciencia de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y tomar conciencia de nuestra vocación cristiana, y tomar conciencia de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es, pues,
vivir en medio de sus criaturas, y justamente lo que nos hace tomar conciencia de la divina voluntad. Pues le doy la bienvenida, gracias Padre Osvaldo, le doy la bienvenida a Jesús Auzocúa, que ya por fin se pudo unir con nosotros. Gracias Jesús por estar con nosotros. Y pues si usted quiere, he estado preguntando al Padre según lo que pues él nos ha dado su experiencia sobre cómo el Señor lo ha llevado poco a poco a la divina voluntad. Y estábamos hablando en este momento de cómo él ve, teniendo su nación con todas estas convulsiones que tienen sociales, políticas, igual que nosotros, cómo ve la posibilidad de con la divina voluntad ayudar a su país, después de que nos ha platicado un poco de su experiencia como sacerdote en los sacramentos, en la catequesis que él imparte, en la formación en el seminario. Pero no sé si usted quiere hacerle alguna pregunta, o lo agarro muy en frío. Bueno, primero pedir disculpas porque tenía una visita médica y he estado 1 hora y 15 minutos esperando a que me atendiesen, por eso el retraso. He venido siguiendo al Padre desde el coche, desde el carro, como dicen allá, desde el smartphone, así que he seguido hasta hace 5 minutos que me he bajado. Bueno, Padre, primero, pues muchas gracias por estar con nosotros. El Padre Osvaldo forma parte del Cenáculo Universal de Reparación desde el mismo momento que se constituyó allá en la Basílica Nacional de la Gran Promesa, de la mano de su rector, de don Julio de Pablos, y participó, pues como con todos los sacerdotes, ya desde Garabandal. Ha estado siguiendo fielmente al doctor Tomasini en los encuentros que hemos organizado para un conocimiento muy profundo sobre la pasión del Señor, que es algo que los sacerdotes pues han estado, valorando muchísimo, porque es una doble dimensión. La dimensión que conocíamos hasta ahora de la mano del Evangelio, a la dimensión que se abre enorme a través de los escritos de Luisa, ¿no? Y una de las cuestiones pues que se ha venido trabajando muchísimo durante muchos meses con ellos, con el doctor Tomasini, ha sido precisamente esa profundidad en el conocimiento de la pasión del Señor, la interna y la externa. Y bueno, aprovechando un poco que vamos a dar comienzo, pues mañana, si Dios quiere, a ese retiro de Cuaresma en base a la profundización de las horas de la pasión, pues voy a aprovechar ya el conocimiento que el Padre tiene y conoce, que me consta, sobre esa diferencia, Padre Osvaldo, de antes de conocer esa profundidad, ¿qué diferencia podría usted poner de manifiesto a todos nosotros entre lo que conocíamos hasta ahora a través del Evangelio de la Pasión del Señor a esa nueva dimensión que nos abre el libro del cielo? Sí. Lo que venía manifestando, ¿verdad? Nosotros como sacerdotes, desde que, incluso a los mismos laicos, ¿no? Pero específicamente los sacerdotes, desde que empezamos a formarnos, hacemos retiros. Y son hermosos los retiros, ¿no? Hermosos. Pero siento yo que cuando uno lee los escritos, ¿verdad? De Luisa Picarreta, cuando leemos las horas de la pasión, nos da como una iluminación, ¿no? A darnos cuenta que no debe quedar, aunque nosotros como sacerdotes lo sabemos y hasta lo predicamos, que la fe no se tiene que quedar en lo escrito, ¿no? En la lectura, en la meditación, sino hay que ponerlo en práctica. Pero yo siento que la divina voluntad te empuja. Es lo que yo siento. Tampoco es que yo lo haga perfectamente, pero siento como que te empuja, no te deja, al menos yo digo, es como una resonancia en tu corazón, ¿verdad? Es lo que yo siento. Entonces, lo que se nos enseña, se nos imparte en las catequesis, lo que uno conoce, ha reflexionado, meditado, ¿verdad? Que lo sabemos y lo podemos saber, habrá personas que lo sepan perfectamente y lo prediquen y lo mediten, pero al conocer la divina voluntad nos hace ese empuje que se nos pide la vivencia,
¿no? Yo le decía hace un momento también a nuestra hermana que el tema de la reparación, a mí me impacta mucho eso, la reparación que hace Cristo en todo momento. Entonces leer ahora con los conocimientos de la divina voluntad te hace tomar más conciencia de lo que hacía Cristo, ¿no? La parte vivencial, el sufrimiento, el amor, ¿verdad? El Señor cómo va reparando todo y nos invita a reparar, nos invita a revestirnos de Cristo, ¿no? A poder nosotros glorificar, alabar, reparar, ¿no? Todos nuestros actos humanos y hacerlos divinos. Entonces yo me quedaría con estas dos palabras, ¿no? La vivencia y reparación, que hace, que es a mí me marca esa la diferencia. El Papa decía en el Cuaresma, creo decía en el discurso, decía, lo que está en los oídos baje al corazón y luego a las manos. Que no se quede en los oídos, que baje el corazón y lo llevemos a las manos, a las buenas obras, ¿no? Y yo creo que la divina voluntad encaja perfectamente en eso. La divina voluntad te hace leer ahora la Biblia, te hace leer la pasión de Cristo, ahora con la Semana Santa que llega, a que no se quede en los oídos, a que baje en el corazón y luego baje a nuestros actos, como lo hacía Cristo y María. Padre, entre la reparación antes de conocer la existencia de la divina voluntad, la reparación que hacíamos, a la reparación que hacemos hoy, ¿qué diferencia encuentra que pueda expresarnos? Sí, puede parecer un poco como exagerada cuando nosotros hablamos de la divina voluntad, ¿sí? O no también ser comprensible, ¿no? Porque a veces cuando hemos conversado con algunas personas o sacerdotes, pues a veces quedan sorprendidos. Es que la reparación que se nos pide, bueno, que conocemos, es como que yo hago actos, ¿no? Yo hago actos, sacrificios, penitencias, actos incluso actos de amor, de solidaridad, los hago yo, ¿no? Los hago yo para santificarme, ¿no? Pero la divina voluntad nos invita que es llamar a Jesús, ¿no? Llamar a Dios, es Dios, ¿verdad? Quien se puede llamar, nos invita a colaborar con Él, ¿no? Y que es Dios mismo quien hace esas acciones, quien quiere reparar, quien quiere santificar, quiere bendecir, quiere hablar, quiere consolar, quiere animar a las personas, ¿no? Él quiere, por medio de nosotros, sacrificarse, seguir sacrificándose, es Él. O sea, la divina voluntad es que nosotros prestamos nuestro ser a Dios para que Dios se manifieste, siga manifestando en el mundo. Entonces la reparación tiene otra forma, es más profunda, es lo que yo entiendo. ¿Qué recomendación nos daría usted? Mañana empezamos desde Puerto Rico con el padre Pedro Luis, que usted bien conoce también, del Cenáculo Universal, en directo desde su parroquia, con el Santísimo en la custodia. ¿Qué actitud nos puede usted recomendar, padre, que hemos de adoptar cuando empecemos a profundizar en los padecimientos de nuestro Señor, para poder llevar a cabo esa reparación como Él le pide a Luisa, con su voluntad e intenciones? ¿Qué recomendación nos podría dar? A mí se me viene a la mente lo mismo que le dice a ella cuando comulga, ¿no? Cuando el Señor, cuando Él celebra la Eucaristía, ¿verdad? Y Él mismo comulga su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Y le dice a ella, a Luisa, que ella haga lo mismo cada vez que reciba la Santa Comunión, ¿no? Y que llame, ¿verdad?, a su divinidad, a su humanidad, a su santidad, y que comulgue con esas mismas intenciones como Él comulgó. Entonces lo mismo, ¿verdad? Cuando uno ante el Santísimo o va a hacer la reparación, llamar al Señor que tengamos los mismos sentimientos, las mismas actitudes, el mismo corazón, ¿verdad? Como también lo hizo María. Entonces yo creo que entre más llamemos a la divina voluntad, va a ocurrir lo que dice San Juan,
San Juan el Bautista, ¿no? Que va menguando nuestro yo y va creciendo Cristo. O lo que es San Pablo. San Pablo, por ejemplo, cuando escucha esa expresión, es para mí divina voluntad. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces la reparación yo creo que va por ahí, o sea, es llamar a Cristo mismo a que siga reparando por medio nuestro, ¿verdad? A la humanidad, e incluso reparar por mis mismos actos imperfectos y torpes, ¿no? Es eso, ¿verdad? Que Cristo vaya tomando posesión de nosotros. Esto suena un poco a veces extraño, pero la divina voluntad justamente pide eso, ¿no? Que Dios vaya tomando posesión de nosotros, porque nosotros somos nada y Él es todo. Estaba, padre, recordando ahora, pues en los primeros encuentros que teníamos estábamos compartiendo experiencias personales en cómo nos complica la vida el diablo cuando empezamos a conocer la divina voluntad. Y me lo ha recordado pues una persona que le ha hecho una pregunta y se la voy a formular porque viene al caso, ¿no? Porque es algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿no? Dice, Padre Osvaldo, ¿usted se ha sentido más atacado por el maligno desde que empezó buscando la divina voluntad? Bueno, lo puedo decir abiertamente porque veo que también mis compañeros sacerdotes, cuando hemos conversado sobre eso aquí en este cenáculo, pues han dicho un poco, he sentido, yo decía hace un momento que encuentro ecos, ¿no? Ecos. O sea, no soy el único que siente esto, que busca esto y que le ha sucedido esto. Entonces, sí, le decía hace un momento a nuestra hermana que la religiosa que me animaba a que siga yo leyendo los volúmenes, me decía, usted al menos tiene el apellido, yo soy por parte materna, mi apellido es Santa Cruz. Entonces me dice, la cruz le va a seguir, me decía ella, ¿no? Y sí, desde que yo empecé a leer los volúmenes y pues quise hablar, bueno, a lo que podía, ¿verdad? O de repente sacar un aviso, a veces si algo hasta muy pequeño, pues ahí a veces puede haber burlas, bromas, un poco sarcásticas, ¿no? Incomprensiones, cosas así, que la misma Luisa lo cuenta, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? También que incluso esas cosas hay que tomarlas de la mano de Dios para vencer nuestro orgullo, para ser más humildes, ¿no? Y bueno, sí, estas cosas hay, así que en el fondo son pues parte de desanimarte, ¿no? Pero si uno ya lee los escritos, sabe que eso nos espera. Yo recuerdo que estábamos en Garabandal con el doctor Tomasini, estoy hablando de mediados de 21 de octubre de 2016. Al final que vino el doctor a España y entonces estaban ocurriendo cosas asombrosas en la vida éramos 150 o 160 personas y entonces estábamos todos comentando experiencias que nos estaban ocurriendo, cosas surrealistas, ¿no? Y entonces recuerdo que después de la primera práctica le hice un comentario al doctor y me dijo, acostúmbrate. ¿Cómo? Sí, acostúmbrate, porque a partir del momento en que empezamos a profundizar en este conocimiento, a perseverar, evidentemente el enemigo, decía el doctor, prefiere que te santifiques sacramentalmente, con Eucaristía frecuente y confesión frecuente, a que empieces a indagar en la divina voluntad, porque es lo que le destruye. Y me dijo un comentario que me quedó grabado y que espero que a todos los demás les sirva también. Me dijo, no olvides nunca que Él no desampara. A pesar de todas las cosas que nos complican por tierra, mar y aire, en todos los ámbitos, en la salud, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en el entorno, o sea, cómo nos complica la vida. Y dice, no desampara, nunca. Y doy testimonio de esto porque personalmente así ha sido y así sigue siendo. No desampara. No desampara.
Y con eso me quedé. Si puede servir al resto de los hermanos que nos oyen, pues bendito sea Dios. Claro, no nos desampara y también nos envía hermanos para que nos apoyen, nos ayuden. Creo que es así. Es que se vale de todo, ¿no? Se vale de todo para infundirnos siempre un entorno más acorde con la vida que vivimos, ¿no? Porque desde que entramos a este conocimiento y verdaderamente le prestamos atención ya de forma continua, perseverante, empiezan a aparecer personas con mucha más afinidad que el entorno que teníamos antes, ¿no? Y se va creando como una nueva familia que es la que va haciendo más fuerte ese afianzamiento y en esa perseverancia que es imprescindible para el conocimiento de divina voluntad, ¿no? Exactamente. Cecilia. Yo quisiera pedirle al Padre Osvaldo que invite a la audiencia a conocer la divina voluntad y a que no le tenga miedo, porque muchas personas dicen, es que no se entiende, es que me cuesta mucho, es que son demasiados cuadernos, es que se necesita tiempo. ¿Qué les diría, Padre Osvaldo, a toda la gente que nos ve y nos escucha para que se animen en el estudio de la divina voluntad, en la lectura de la divina voluntad y en la vivencia de la divina voluntad? Bueno, yo repetiría una frase que me gusta mucho, es: lo que se siembra con lágrimas se cosecha entre cantares, ¿no? Y los volúmenes son muy densos, ¿verdad? Escribe ya mucho, repite a veces muchas palabras, Jesús le repite temas, pero es ahí donde uno va captando poco a poco con paciencia, ¿no? Entonces, los conocimientos, ¿no? Yo decía hace un momento que primero no entendía por qué me mandaron tan lejos, porque era lejísimos, 3.000 metros, y soy costeño, entonces 3.000 metros es mucho frío, no podía poner ni los pies en el suelo. Entonces, pero entendí después, ¿verdad?, que si no hubiera sido tan lejos no hubiera leído los volúmenes, y además solamente lo he salido una vez, falta seguir repasándolos más, ¿no? Que hay que tener paciencia, hay que perseverar, ¿no? Y hay que rezar mucho para que también Dios vaya poniendo personas, ¿verdad?, instrumentos que nos van orientando, nos van guiando, y poco a poco nos vamos iluminando nuestro corazón de la divina voluntad. ¿Y por qué piensa usted que vale la pena? Es el don de dones, ¿no? Yo pienso que no, eso vale muchísimo, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que, bueno, somos los sacerdotes los primeros, según el llamado que nos dice Luisa, ¿no? Pero que tenemos que conocer, desear, conocer y sobre todo pedir a Dios la gracia de vivirlo, ¿no? Vivir el don de la divina voluntad. Y respecto de sus hermanos sacerdotes, ¿cuál ha sido el sentimiento de que cuando ha compartido con ellos estos conocimientos porque son afines, porque les llama la atención, porque los quieren conocer? ¿Cuál ha sido el compartir con sus hermanos sacerdotes? No es fácil, ¿no? Los laicos, bueno, para mi parecer, mi opinión, ¿no? Los laicos como que están mucho más preparados o predispuestos, se puede llamar, en conocer, recibir la divina voluntad. Nosotros, los sacerdotes, por la misma formación que tenemos, ¿verdad?, que hemos recibido, que conocemos, que hablamos, nos cuesta un poco más, me da la impresión. Tiene mucha luz la divina voluntad. Cuando hay mucha luz, algunos que reciben la luz abrirán más sus ojos, ¿verdad?, y otros los cierran. Entonces, hay a veces estas dificultades, ¿no? No siempre he encontrado compañeros que están predispuestos a escuchar o a leer, ¿no?, o darse tiempo para conocer un poco la divina voluntad. Lo cual es maravilloso, que podamos conocerla y podamos tener la experiencia personal. Usted, a la hora de que ha ido incursionando en la divina voluntad, ¿se ha percatado o ha tenido usted la sensación de que el futuro de la Iglesia en cuanto a la dirección espiritual va a ser Jesucristo directamente con cada persona?
Bueno, son muchos factores, ¿no? No podría decir con una certeza, pero hay un problema ahora que ojalá se solucione si rezamos más, ¿verdad? Porque Jesús pide, recen al dueño de la mies que mande más operarios a la mies. Sí. Y hoy en día hay pues mucha escasez de sacerdotes, falta la atracción. Dice el Papa decía, la iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Y si no hay vocaciones hoy en día es porque quizás nos falta atracción a los sacerdotes, ¿no? Y si no trabajamos ahora eso, puede tener sus consecuencias no tan buenas, ¿no? Y una de las cosas que se va a ver afectado es la dirección espiritual. No hay dirección espiritual. Entonces, si uno va leyendo los escritos, también ahí de alguna manera lo dice, ¿no? Dios se vale de muchos elementos para seguir guiando a sus ovejas. Hoy en día hay bastante crisis de vocaciones. Hay que pedirle a la divina voluntad que nos mande vocaciones. Que nos mande vocaciones. No sé, Jesús, ¿quiere usted hacer alguna pregunta más al Padre? Es que alguna de las que iba a hacer, pues como creo que las he comentado con usted en relación a los sacramentos, que es muy importante esa diferencia de cómo se viven antes y cómo se viven después, ¿no? Después de, ¿no? Creo que ya he oído al Padre hablar mientras venía conduciendo. Quizás para hacerlo, digamos, más inteligible a todos nosotros, la divina voluntad es tan inmensa que por lo menos en lo que yo conozco hay 2 personas en el mundo que tienen un vasto conocimiento, ¿no? Entonces, claro, cada vez que hablamos de divina voluntad, pues es la inmensidad. Dentro de esa inmensidad, con las poquitas cosas, por lo menos por mi parte, que vamos cogiendo, que las pongamos en práctica, aunque sean pocas cosas, ese conocimiento que vamos adquiriendo, que sean poquitas cosas, pero que las experimentemos. Le dice señora Luisa que aunque sea un conocimiento, se ponga en práctica. Porque muchas veces pues nos afanamos en querer leer más para tener, digamos, más conocimiento, pero sin embargo, si ese conocimiento no lo experimentamos, pues, como dice el Señor, será conocimiento, no será experiencia, ¿no? No será vida. Entonces, Padre, en base a este contexto que comentaba, cuando usted vive la Eucaristía, ya nos ha dicho que siente que es Jesús quien utiliza su voz, bien. Sin embargo, hay un punto que siempre lo comentamos con los presbíteros, y es en el momento de la consagración. El Señor siempre se ha servido de ustedes para poder llevar a cabo la transustanciación, antes del conocimiento de la divina voluntad. Usted era consciente de que usted consagraba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con usted, ambos dos. Bien. Después de conocer ya la divina voluntad, ¿qué le ha imprimido? Porque si antes ya era usted consciente de que era el Espíritu Santo con usted quienes llevaban a cabo esa transustanciación, después de conocer la existencia de divina voluntad, ¿qué ha cambiado en ese acto concreto de la consagración? Sí. Por eso repito que nosotros desde un inicio se nos habla, se nos habla mucho y podemos tener conocimiento de teología, de sacramentos, de cristología, de mariología, de soteriología, todo. Pero, bueno, es mi opinión, ¿no? He tenido conocimiento intelectual, he tenido conocimiento, he tenido encuentros con el Señor en los retiros, en las jornadas, he vivenciado muchos momentos hermosos en mi ministerio, ¿no? En las cosas espirituales. Pero, como repito, cuando yo conocí la divina voluntad, es como una luz, ¿no? Una luz que te hace tomar más conciencia.
Ahora, es una exigencia, pero es un conocimiento del corazón, ¿no? Cuando reza el Padre Nuestro, a mí me encanta ahora lo de rezar el Padre Nuestro, y cuando se dice que se haga tu voluntad en la tierra como se vive en el cielo, a mí me suena ahí me acuerdo de Jesús más, y aunque estoy hablando, también les digo que venga, ¿no? Que venga su reino. O sea, ha tomado un nuevo sabor, el rezar el Padre Nuestro, los sacramentos. Cuando hoy yo tengo charlas todos los miércoles con un grupo de sacerdotes, y cuando ellos están hablando, aunque no conocen la divina voluntad, y a veces yo les doy ciertas palabritas así, a ver, y me responden como conocían la divina voluntad. Hemos hablado hace poco de la obediencia. Entonces yo le digo, yo conozco a una sierva de Dios que se llama Luisa Picarreta, porque no sé cómo iban a responderme, ¿no? Porque ellos hablaban de Santa Teresa de Ávila, hablaban de San Luis María de Montfort, de varios santos, pues, ¿no? Ya canonizados. Entonces digo, no sé si conocerán a Luisa Picarreta. Entonces digo, le hablé de la obediencia, como ella habla de la obediencia, y ellos dijeron, sí, es que el que cumple la obediencia se une a la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios, ¿no? Y esa es divina voluntad, ¿no? Entonces, Ay, caliente, caliente, caliente. entonces yo digo, qué hermoso si conocieran también los escritos, porque no los conocen, pero al menos lo van entendiendo así. Y bien, pues entonces yo creo que la divina voluntad es eso, ¿no? Por ser el don de dones que te hace, es un gran tesoro que nos ha puesto en las manos el Señor, y una gran exigencia para todos, ¿no? Una gran exigencia. Y con todo lo que está sucediendo a nivel del mundo, yo creo que va a ser un oasis, ¿no? Así como ella misma lo dice en los escritos, serán oasis, faros, luces, ¿no? Para todos. Pues, y especialmente para los sacerdotes, especialmente para nosotros. Principalmente para los sacerdotes, porque sí son las personas que en este tiempo están sumamente atacados, sumamente, con una oscuridad muy grande, atacados con esa oscuridad, con esa duda, con ese, ¿no? Veo que los sacerdotes sí, y tampoco hay muchos muy dispuestos a escuchar o a abrirse a otras realidades o a lo que está pasando en este momento, que es muy fuerte. Pero pues esto hará que abran un parteaguas, dará un parteaguas para los sacerdotes, y de hecho poco a poco se ha venido viendo la participación de los sacerdotes en la divina voluntad de una manera muy importante, muy importante. Ya casi todos empiezan a hablar en términos de divina voluntad. Es impresionante, lo que ha hecho el Señor con los sacerdotes. Poco a poco los ha ido encendiendo, para que vayan comprendiendo y viviendo la divina voluntad, porque de ustedes nosotros beberemos la divina voluntad. Sí, es como un mosaico, como un mosaico. Se va armando poco a poco hasta que aparezca la palabra fiat. Sí. Y la F viene de ustedes. La F viene de los curas. Pues, están escribiendo, gracias al Padre. Y están escribiendo libros. O sea, esto es un tema muy importante, porque hasta ahora, bueno, pues sí, hemos tenido testimonios de presbíteros que han estado pues muy imbuidos en divina voluntad. Es que hay algunos que se han lanzado a escribir. Usted conoce al padre Osvaldo, ¿no? Padre Pietro, ¿no? Sí, he visto al padre Pietro que ha escrito, sí. Bueno, pues ahora el padre Pietro, ya también lo sabe Cecilia, va, digamos, a exponer el contenido de ese libro en 9 programas. Qué bueno. En directo, desde Mundo Católico. Va a exponer ese libro, el conocimiento de ese libro en vivo. Quiero decir que estamos hablando de algo verdaderamente novedoso, ¿no? Hay otro sacerdote más que está escribiendo también, Padre Ángel, desde Paraguay. También lo conoce usted, desde el Cenáculo de Opus Dei, y está escribiendo también. Quiero decir que estamos entrando ya en que los sacerdotes, como el Señor le dice en el libro 10, les hace corresponsables
de la difusión. Hasta ahora somos los laicos los que estamos de alguna manera, porque el Señor así lo dispone, pues difundir, ¿no? Pero a quien verdaderamente el Señor hace corresponsable y directo es a ustedes. En el libro 10 lo deja patente. Bueno, pues eso ya está ocurriendo. Entonces, el que haya sacerdotes que ya estén escribiendo libros y que además ya está en Roma, el padre Pietro, y que está ya gestionando la obtención del imprimatur y el Milostat, estamos ya hablando de algo muy serio. De algo muy serio. Un gran paso. Por eso le digo que la F de Fiat la construyen ustedes. Pues yo no sé si podemos pedirle al Padre, para despedirnos, además de darle las gracias, Padre Osvaldo, aquí esta es su casa, pues nos ponemos a sus órdenes para transmitir lo que usted necesite, incluso sus cursos, sus seminarios, lo que usted quiera. Lo que usted quiera me pongo a sus órdenes y también Jesús, estoy segura, y simplemente pedirle su bendición. Muy bien, muy bien. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y sobre todas las generaciones. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, Jesús, por estar con nosotros Gracias a pesar de todas las contingencias. Y gracias, Padre Osvaldo, por estar con nosotros a pesar de todas las contingencias.